En algún momento les dije, espero haberlo dicho, que uso CSI porque me gusta, me gustan los casos de CSI, pero me gusta con un proceso norteamericano. Y entonces empecé a utilizar CSI con la finalidad de eh, superar un error, y es que muchos abogados fueron a estudiar a Estados Unidos o jalaron las técnicas de litigio como lo hizo Colombia, como lo hizo Perú, como lo hicieron los países latinoamericanos y México, y entonces estábamos aplicando más el modelo para jurados. Un ejemplo de ello es la teoría del caso, que si ustedes la buscan en el Código Nacional o en la Ley de Justicia para Adolescentes, no existe, no aparece porque no está. Y lógicamente fuimos confundiendo muchos conceptos, copiándolos de los Estados Unidos para México, sin darnos cuenta que México eh, realizó una reforma constitucional para adolescentes en el 2005, una reforma para adolescentes para acoger el modelo acusatorio en el 2017 y lógicamente una reforma al modelo acusatorio del 2008 a nivel de adultos. México no tiene jurados y por tanto cualquier técnica de litigio que copiemos de los jurados va a ser ilegal e inconstitucional, a pesar de que tenemos ya mucha jurisprudencia de la Sala Primera y de los colegiados de circuito refiriendo técnicas de litigio de los Estados Unidos. Es un tema que a mí me gusta repetirlo muchas veces porque todo el mundo nos montamos sobre el error. Y basta con preguntarle a cualquier profesor, si quieren a mí, en qué norma está la teoría del caso en ninguna. ¿Y en qué norma está? Y empezamos a darnos cuenta que sí, objetivamente, vamos explicando, analizando, introduciendo técnicas para jurados que no son las propias de nosotros. Y una de ellas es el concepto de evidencia. México ha producido para mí bien en el artículo 261 tres conceptos me parecen muy valiosos. En el primer párrafo del 261 tenemos el dato de prueba, en el segundo párrafo el medio de prueba y en el tercer párrafo la prueba. Y entonces los abogados, sin preguntar por qué, ¿no? Yo de hecho escribí un libro, una teoría sobre la prueba, en el que el primer capítulo es dato de prueba, el segundo capítulo es medio de prueba y el tercer capítulo es prueba. Y en cierto sentido lo que se está llevando a juicio es el dato de prueba. Y ese dato de prueba, sometido a la contradicción de las partes en la inmediación del juez, se convierte en prueba. Pero como tiene que ser previamente acreditado, entonces es acreditado en la etapa intermedia, en donde se convierte en medio de prueba. Tan sencillo, el 261 con tres párrafos muy claros. ¿Por qué no podemos utilizar la palabra evidencia que se usa demasiado en México? Porque el dato de prueba en el 261 del Código Nacional nos dice que es la referencia a un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el juez. ¿Qué es lo que dice el concepto de evidencia de la Real Academia? Que es la evidencia es la verdad irrefutable. Y en México dicen no. Para que haya una verdad, este dato de prueba debe ser procesado en el lugar de los hechos, luego procesado el indicio en los laboratorios, obtener un dato probatorio pericial, y aún todavía no es evidencia, aún todavía no es prueba, sino que debe ser desahogado el perito, el documento, el video, la fotografía, lo que quieras desahogado en el juicio oral en presencia de los jueces o del juez, en la contradicción de las partes, y en ese momento ya el juez puede decir que tengo una prueba, que sería el concepto de evidencia en los Estados Unidos, ya tengo una prueba que puedo utilizar para condenar o para absolver. Es muy importante saber utilizar, por tanto, el concepto mexicano de dato de prueba, medio de prueba y prueba. Por otro lado, viene la imputación que veíamos en la audiencia inicial.
Y es muy importante que los abogados exijamos del fiscal perfección fáctica. ¿Por qué? Porque si nosotros exigimos en la imputación perfección fáctica, dame los hechos en tiempo, modo y lugar, estamos exigiendo la pragmática de la teoría del delito. Y por tanto, estamos exigiendo a la vez la perfección probatoria. Si el fiscal dice que mi cliente mató, tiene que decir a quién mató, dónde mató, cómo mató, por qué mató él, disparó, no disparó, cómo mató. Perfección fáctica que exige perfección probatoria. Y lógicamente la secuencia de informes policiales en la imputación. Y luego viene, lógicamente, si hay una perfección fáctica, pensemos nosotros que para el fiscal es muy sencillo decir, el adolescente junto con 20 más asaltaron el banco HSBC. Y nosotros nos quedamos tan campantes. Perdón, fueron 20 más, 16 más, 15 más, 12 más, 1 más. Nos quedamos tan campantes de exigir perfección fáctica. Porque una vez que el fiscal dice, sí, perdón, no eran 16 ni 20, eran 5, más el adolescente 6, gracias, dame la prueba. Por eso es muy importante que la perfección fáctica lleva a la perfección probatoria. Y lógicamente Herbert Benavente va a decir en sus libros la imputación concreta. Y la imputación concreta exige un montón de elementos de la imputación. Hay una riqueza enorme, por lo menos para los pragmáticos, porque desgraciadamente los dogmáticos hablan demasiado, pero nunca han ejercido el derecho en las audiencias. Es muy importante la perfección de la imputación concreta a la que se refiere el doctor Herbert Benavente cuando estamos hablando de imputar el hecho, imputar la participación, la autoría y la participación, todo la culpa, un montón de elementos probatorios y, lógicamente, el daño y la dañosidad del daño. La perfección probatoria exige la perfección, exige que el fiscal, una vez que dice el tiempo, ¿con qué lo prueba? Una vez que dice el arma, ¿con qué lo prueba? Una vez que dice el instrumento, ¿con qué lo prueba? Porque el fiscal no puede, en la audiencia inicial que fija la litis mexicana, distinta a muchos países, fija la litis. La belleza de la imputación mexicana es que fija la litis, que permite a la víctima, excepto en adolescentes, estar en el lugar de los hechos. La perfección fáctica exige perfección probatoria y por tanto el fiscal va a tener que ir demostrando prueba con prueba cada uno de las circunstancias del hecho, tiempo, modo, lugar del hecho delictivo. No prescindamos nunca, por favor, de esta exigencia, porque de esta exigencia depende que no se cometa una injusticia contra un adolescente por un hecho mal imputado o mal comprobado en la carpeta de investigación.